Mi hermana vendió su casa para unas vacaciones de lujo, mis padres intentan obligarme a acogerla, pero descubro un secreto familiar que lo cambia todo, no somos hermanos y yo soy adoptado. Crecer con Paula como hermana fue como vivir en una especie de segundo plano permanente. No me malinterpreten, mis padres siempre me demostraron su amor y me cuidaron, pero con Paula siempre hubo una especie de favoritismo oculto. Mientras yo era el hijo que seguía las reglas, cumplía con las expectativas y me aseguraba de no dar problemas, Paula era el alma libre, la rebelde, la que desafiaba los límites. Y, sin importar cuántos errores cometiera, siempre había una justificación para su comportamiento. Esto no era algo nuevo. Desde pequeños, Paula parecía tener esa habilidad mágica de salirse con la suya. Rompía las reglas y, de alguna manera, terminaba siendo la víctima. Si rompía algo, era porque se había tropezado, si llegaba tarde, era porque el autobús la dejó. Y mis padres, que siempre habían sido estrictos conmigo, le daban a Paula una flexibilidad increíble. En más de una ocasión, me encontré preguntándome por qué las reglas parecían no aplicarse de la misma manera a los dos. Pero nunca cuestioné abiertamente el favoritismo, era lo que era, y pensé que no importaba lo suficiente como para alterar la dinámica familiar. Las cosas comenzaron a cambiar cuando ambos crecimos. Mientras yo seguía un camino relativamente estable, Paula parecía tomar decisiones cada vez más erráticas. Después de terminar la universidad a medias, se casó con Jorge, un tipo encantador, pero con el mismo espíritu despreocupado que Paula. Juntos parecían una pareja destinada a saltar de un fracaso a otro. Jorge había intentado iniciar varios negocios, todos fracasados, y Paula, en lugar de ser una voz de razón, simplemente lo seguía en cada una de sus aventuras. No importaba cuántos tropiezos tuvieran, Paula siempre encontraba la forma de no enfrentarse a la realidad. Lo peor fue cuando un día, sin previo aviso, recibí una llamada de mi madre, Ana. «Santi, ¿te enteraste lo que hizo tu hermana?», me preguntó, sin siquiera saludarme. Sabía que algo malo había pasado. Cuando mi madre usaba ese tono era porque Paula había hecho algo que estaba por estallar. No. ¿Qué pasó? Vendió su casa, me soltó con una mezcla de incredulidad y frustración. Vendió la casa para irse de vacaciones. Al principio pensé que había entendido mal. ¿Paula vendió su casa? Pero, ¿para qué? ¿Por qué vender algo tan esencial como una vivienda solo para hacer un viaje? Mi mente tardó unos segundos en procesar la información, pero la realidad de lo que estaba escuchando me golpeó como una bofetada. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir al principio. ¿Vendió la casa para irse de vacaciones? Mi madre suspiró al otro lado del teléfono, y en su voz había una mezcla de resignación y preocupación. Era evidente que ni siquiera ella podía entender completamente la lógica detrás de esta decisión. Sí, tu hermana y Jorge decidieron vender la casa porque querían cumplir el sueño de viajar por el mundo. Dijeron que las oportunidades como esta no se presentan dos veces en la vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Paula y Jorge, que ya habían tomado decisiones financieras cuestionables en el pasado, habían decidido vender su hogar para financiar unas vacaciones. No solo unas vacaciones, sino una odisea por el mundo. Europa, Asia, incluso hablaban de pasar un tiempo en Australia. Y mientras ellos vivían una fantasía de Instagram, derrochando dinero en lujos temporales, yo no podía dejar de pensar en lo estúpido y cortoplacista que era todo. Las semanas que siguieron fueron como ver un accidente a cámara lenta. Paula y Jorge comenzaron su gran viaje, publicando fotos constantemente en redes sociales. Allí estaban, de pie frente a la Torre Eiffel, sonriendo junto al Coliseo en Roma, navegando en un yate en Grecia. Todo parecía perfecto desde fuera. Paula lucía más feliz que nunca, mostrando cada detalle de su vida ideal en las redes sociales. Sus hijos, Nicolás y Martina, parecían disfrutar también, corriendo en playas paradisíacas y visitando parques temáticos. Las fotos obtenían miles de me gusta y comentarios envidiosos de personas diciendo cuánto deseaban hacer lo mismo. Lo que las fotos no mostraban, por supuesto, era lo que sucedía detrás de cámaras. Mientras Paula y Jorge se lanzaban a esta aventura imprudente, vendieron no solo su casa, sino también cualquier plan futuro que pudieran tener. No había ahorro, no había inversión en su futuro. Habían quemado todos sus puentes para cumplir con un sueño efímero. Desde mi punto de vista, lo único que estaban haciendo era cavando su propio agujero. Pero aún así, traté de mantenerme al margen. No era mi vida, no era mi problema, y si Paula quería lanzarse al vacío, no podía ser yo quien la detuviera.
Sin embargo, como era de esperarse, eventualmente el dinero se acabó. Y fue en ese momento que todo comenzó a derrumbarse. Recuerdo claramente el día que mi madre me llamó de nuevo. Esta vez, su tono no era de sorpresa, sino de pura desesperación. Santiago, tienes que hacer algo. Paula y Jorge están en problemas. Se quedaron sin dinero, ya no tienen dónde vivir. ¿Y qué quieres que haga?, respondí, tratando de mantener la calma. Sabía que mi madre estaba asustada por lo que le pasaría a su hija y sus nietos, pero no podía evitar sentirme frustrado. Sabía que esto iba a pasar, todos lo sabíamos, excepto Paula y Jorge, al parecer. No sé, hijo. Pero, creo que podrías ayudarles. Sabía lo que mi madre quería, pero no estaba dispuesto a dárselo. No pueden mudarse conmigo, mamá, le dije, con firmeza. No es mi responsabilidad resolver esto. Mi madre suspiró, y pude sentir el peso de su preocupación. Aunque no lo decía, esperaba que yo fuera el salvador de la situación. Sin embargo, no podía dejar que mis emociones me nublaran el juicio. Paula había tomado una decisión estúpida y ahora debía enfrentar las consecuencias. Los días pasaron, y la presión de mis padres para que aceptara a Paula y su familia en mi casa solo aumentó. Cada conversación con ellos terminaba en una discusión. Mi madre me llamaba varias veces al día, intentando convencerme de que era lo correcto, mientras que mi padre se mantenía en silencio, pero su desaprobación era evidente. Una tarde, la tensión llegó a un punto insostenible. Mis padres me visitaron en mi casa, y fue ahí donde todo explotó. Nos sentamos en la sala, y mi madre comenzó con el mismo discurso de siempre. Santiago, por favor. Solo será por un tiempo. Tu hermana está en una situación difícil, y no podemos dejarlos en la calle. Mi paciencia, ya desgastada, finalmente se agotó. Mamá, ¿por qué siempre tengo que ser yo el que soluciona todo? ¿Por qué Paula nunca tiene que asumir las consecuencias de sus acciones? Vendió su casa por unas vacaciones, y ahora esperan que yo resuelva su vida. No es justo. Mi madre intentó replicar, pero no le di tiempo. Estoy harto de ser siempre el responsable. Ella no es mi responsabilidad. Nunca lo fue. Si tomó decisiones estúpidas, que las asuma. Fue entonces cuando mi madre, cansada de intentar razonar conmigo, soltó algo que jamás pensé que escucharía. No puedes dejar a tu hermana en la calle, Santiago. Ni siquiera eres su hermano biológico, pero eso nunca ha importado. El silencio que siguió fue devastador. Las palabras resonaron en mi mente como una campanada de alerta. ¿Qué había dicho? Mi corazón se aceleró y, por un momento, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Qué dijiste?, pregunté, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre, al darse cuenta de lo que había dicho, se llevó las manos a la boca, visiblemente arrepentida. Pero ya era tarde. La verdad estaba sobre la mesa, y yo no podía ignorarla. Tú no eres nuestro hijo biológico, murmuró finalmente. El aire se volvió denso. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar de inmediato. Durante toda mi vida, había vivido bajo la creencia de que Paula y yo éramos hermanos, de que compartíamos la misma sangre. Pero ahora, en medio de esta absurda discusión, acababa de descubrir que no era así. Yo no era parte de esta familia en el sentido biológico. Todo en mi vida se desmoronó en un segundo. ¿Desde cuándo lo saben?, pregunté, con una voz que apenas reconocía como mía. Mi madre empezó a llorar, y mi padre, con su voz grave, finalmente intervino. Lo supimos desde el principio. Te adoptamos cuando eras muy pequeño. Nunca pensamos que sería relevante porque siempre fuiste nuestro hijo. Esas palabras, destinadas a consolarme, solo hicieron que el dolor fuera más profundo. No era cuestión de si me amaban o no. Era el hecho de que toda mi vida había estado construida sobre una mentira. Me habían ocultado algo fundamental sobre mi identidad, y ahora, en medio de una discusión sobre si debía o no ayudar a Paula, esa verdad había salido a la luz de la peor manera posible. La conversación que siguió fue borrosa. Mis padres trataron de explicarse, de justificarse, pero yo ya no podía escuchar. Mi mente estaba en otro lugar, intentando procesar lo que acababa de descubrir. ¿Quién era yo, entonces? ¿Qué significaba ser parte de esta familia si ni siquiera compartíamos la misma sangre?
Finalmente, después de lo que parecieron horas de discusión, me levanté y les pedí que se fueran. No podía seguir hablando. No después de todo lo que había pasado. Esa noche, me quedé solo en mi casa, tratando de asimilar la verdad. La revelación de que era adoptado cambió todo. Mi vida, mi relación con mis padres, mi sentido de identidad, todo estaba en duda. Y, aunque sabía que me habían criado con amor, no podía evitar sentirme traicionado. Durante años, me habían ocultado algo tan esencial sobre mí, algo que podría haberme ayudado a entender muchas de las cosas que siempre habían parecido fuera de lugar en mi vida. Los días siguientes fueron difíciles. Me aislé de mi familia, sin responder a las llamadas de mis padres ni a los mensajes de Paula. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para encontrar una manera de seguir adelante. Pero, al mismo tiempo, sentía que mi mundo se había reducido a una serie de mentiras y secretos que nunca había pedido descubrir. Al final, no permití que Paula y su familia se mudaran conmigo. No era su hermano biológico, y aunque eso no debería haber importado, ya no podía ignorar la verdad. Mi vida había sido sacudida de tal manera que ya no sabía en quién confiar ni qué decisiones tomar. Mi relación con mis padres nunca volvió a ser la misma. Aunque intentaron reconstruir los puentes, la verdad había creado una grieta demasiado profunda para repararse. Y en cuanto a Paula, siguió su vida, encontrando una solución temporal a su situación, pero nuestra relación también quedó marcada para siempre por las decisiones que ambos habíamos tomado. La vida es extraña. A veces, las cosas que creemos seguras y sólidas se desmoronan de un día para otro. Pero al final, lo que importa es cómo reconstruimos nuestras vidas después de que la verdad sale a la luz. Y yo, aunque herido y traicionado, supe que debía encontrar mi propio camino, lejos de las sombras del pasado.